Hoy hablaremos acerca de un tema impresionante e importante. No siempre se escucha hablar de esto. Es por eso que hoy queremos conversarlo. Y hoy nuestra meditación, nuestro mensaje va a ser de corazón a corazón, de humano a humano, de pecador a pecador. Está bien, porque yo también soy un pecador que necesito de la gracia y la misericordia de Dios, que también tengo mis luchas y problemas y que todos los días también lucho por estar tomado del brazo poderoso de Jesús. Así como todos aquellos que amamos a Jesús, luchamos cada día, estamos juntos en ese camino. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de la voluntad. Soberanía y voluntad. Vamos a dejar un poco la palabra soberanía y voy a centrarme en la palabra voluntad, porque con la soberanía voy a regresar casi al finalizar este mensaje. ¿Qué cosa es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Sabes, yo hoy tengo dos conceptos para poder definir la palabra voluntad. Y yo anoté aquí estos dos conceptos. El primer concepto es tomado de un diccionario. Me gusta mucho y yo anoté aquí en unas líneas para que de esta manera hoy podamos iniciar este mensaje. Un diccionario dice, ¿qué es la voluntad? Y responde, la voluntad es la principal facultad humana. Me interesó mucho la manera como introduce este concepto. Es la principal facultad humana. Ahora, el concepto no termina allí. Dice, es aquello que mueve al ser humano a hacer alguna cosa o a dejar de hacer otra. Es decir, el momento que tú decides dejar algo o decides hacer algo, es porque fuiste movido por tu voluntad. Bueno, allí dice, es el impulso para hacer o no hacer. Y la parte final es lo que más me impresiona. Dice, es la capacidad de tomar una libre decisión, de cumplir cualquier deseo, de hacer realidad cualquier intención o de tomar cualquier determinación. ¿Sabes que este concepto a mí me impresionó mucho? Voluntad, principal facultad humana. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer o no hacemos en la vida se mueve por nuestra voluntad. Ahora, te dije que traía dos conceptos. Y el segundo concepto es de una de las escritoras muy reconocidas en el mundo cristiano. Yo admiro mucho, leo mucho sus libros, Elena G. de White. Quiero que prestes atención a este concepto acerca de voluntad. Mira, ella dice así, es el poder que gobierna la naturaleza del hombre. ¿Qué te parece? El poder que gobierna la naturaleza del hombre. Entonces ella asocia la palabra voluntad o la voluntad como el poder que gobierna. Ella también dice, esta es la que está por sobre todas las otras facultades. Es decir, la voluntad es aquello que dirige la vida del ser humano. Y en la parte final, una vez más me impresiona este concepto. Dice, la voluntad no es un gusto, la voluntad no es una inclinación, sino que la voluntad es el poder para decidir. Yo anoté esto aquí para poder compartir contigo. Entonces tengo dos conceptos. Un concepto que me dice que es la principal facultad del ser humano, gracias a ella hacemos o no hacemos en la vida. Y el otro concepto dice, este es un poder que está sobre todas las otras facultades. Es decir, esto no es una inclinación, esto es el poder que me mueve. Lo que hago o no hago está movido por el poder de la voluntad. Y bueno, cuando hablamos de este poder de la voluntad, tenemos que hablar entonces de algo sagrado que Dios regaló al ser humano. ¿Y qué cosa es lo que regaló al ser humano? Libertad.
Los cristianos conocemos esa libertad que Dios dio al ser humano como libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Libertad para decidir. Solo que el libre albedrío se maneja o el libre albedrío se coloca en un contexto donde el ser humano es consciente para elegir. El ser humano no camina por la vida y dice, bueno, yo estoy sin rumbo y voy a donde quiera. No, el ser humano es consciente. Es por eso que muchas personas nos escriben, hablan, piden ayuda, personas que tienen esa conciencia de que están por un camino equivocado. Ellos dicen, pastor, yo necesito ayuda. ¿Pero por qué? Porque yo sé que estoy en un camino equivocado, pero yo estoy usando mi libertad para poder hacer eso. Usando mi libertad para destruirme, para matarme, para odiar, para poder hacer lo bueno o lo malo. Yo uso mi libertad, uso mi voluntad. Tú sabes que el ser humano, a diferencia de todos los animales que Dios ha creado en este mundo, a diferencia de toda esa creación, Dios al ser humano le dio libre albedrío, pero le dio la capacidad de raciocinio, de pensar, de distinguir entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Yo quedo impresionado, incluso entre las culturas más antiguas, incluso entre las personas que no tuvieron un conocimiento acerca de la palabra de Dios. Esas culturas se movían en base a su conciencia. Y ellos, allí en su conciencia, sabían que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo. Y es más, los seres humanos venimos a este mundo y allí en nuestra conciencia existe una huella de nuestro Creador. Esa huella del Creador es aquello que en algún momento funciona como un semáforo para nosotros. ¿Ya te sucedió? Estás a punto de hacer algo malo, estás a punto de herir a una persona, estás a punto de maltratar a una persona o estás a punto de hacer algo que te daña, te perjudica. Allí en tu conciencia como que aparece una luz roja y dice, para, espera, contrólate, no lo hagas. Ahora, los seres humanos, cuando acostumbramos a pasar esa luz roja, entonces nos acostumbramos con el pecado. Y llega un momento en que nosotros perdemos la conciencia entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Y como dice la Biblia, a lo malo hoy llamamos bueno. Aquello que antes para nosotros era pecado, era un escándalo. Ahora no, ahora es natural. Ahora se exhibe, ahora se promociona, ahora se publicita. Es que el ser humano está perdiendo ese sentido de conciencia. Entonces, la voluntad se mueve en ese contexto donde el ser humano conoce qué decisiones está tomando en la vida. Muchas personas están equivocadas, están mal. Muchas personas saben que se están autodestruyendo, pero ¿sabes qué cosa es lo que les falta? Ellos mismos lo expresan así: pastor, me falta fuerza de voluntad. Tú ya escuchaste esa expresión. Y sí, fuerza de voluntad. Quiero, pero no puedo, como que dentro de mí hay una lucha. Pastor, me decía hace una semana, alguien que me escribió, decía, pastor, durante 20 años estoy intentando dejar el cigarrillo. 20 años, yo lucho todos los días. Entonces yo cada vez que veo una cajetilla de cigarrillo, cierro los ojos y digo, hoy voy a vencer el cigarrillo. Yo tengo deseo, pero cuando está cerca el cigarrillo, parece que el cigarrillo es un imán y me atrae y es irresistible. Pastor, yo no puedo y todos los días lucho y digo, ya hasta aquí se acabó. Cada vez que termino un año, digo, el próximo año ningún cigarrillo más y me falta voluntad. Parece que soy muy débil ante la tentación. ¿Y cuántas cosas nosotros decimos acerca de nuestra voluntad? Ahora, ¿dónde está el mayor problema? El mayor problema es que el ser humano, desde que desobedeció a Dios, desde que se rebeló contra Dios, se independizó de Dios, desde que entró el pecado al mundo,
Esa voluntad humana que se gozaba en agradar a Dios, ahora dio la espalda a Dios. Y esa voluntad se deterioró. ¿Y sabes qué cosa aprovechó el enemigo? De dominar nuestra voluntad. Y domina a través de los gustos, a través de nuestros deseos, a través de acciones pecaminosas. Entonces, Él se deleita incluso en hasta hacernos títeres en esta vida. Yo conozco personas que dicen, pastor, yo no sé, pero estoy caminando hacia el peligro, yo sé que está mal. Otras personas que se resignan dicen, no te metas con mi vida, eso es lo que yo hago. Son conscientes de que no están bien, pero insisten en el mal. ¿Qué cosa les falta? Voluntad para cambiar, para decidir. Ahora, esa lucha lo tenemos todos los seres humanos, porque dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, hay una lucha interna entre dos poderes. Ahora, el apóstol Pablo lo describía así. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 19, dice así la palabra de Dios: yo no hago el bien que quiero. ¿Sabes que está hablando uno de los mayores apóstoles? El apóstol Pablo, aquel que tiene una linda historia de conversión, aquel a quienes miles de cristianos admiramos mucho y queremos ser como él. Y él expresa de corazón y dice, yo también lucho como ustedes. Yo también sufro porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino es el pecado que vive en mí. Es decir, tengo una voluntad tan deteriorada, tan débil, que cedo fácilmente para que el diablo pueda dominar mi mente. Cedo fácilmente a la tentación. Entonces, si nosotros terminamos aquí el mensaje, podemos decir, todos estamos condenados a la muerte. Porque la misma Biblia dice, ¿quién es la persona que le gusta hacer el bien, que le gusta buscar a Dios? No hay justo ni aun uno. Bueno, ¿cuáles son las características de la voluntad humana? La voluntad humana es egoísta, es cruel, malintencionada. La voluntad humana es traicionera. La Biblia dice, engañoso es el corazón. Incluso nuestros sentimientos son traicioneros. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Una voluntad deteriorada. Ahora, por lo menos te voy a mencionar 4 características que tiene nuestra voluntad. Número 1, nuestra voluntad humana es egoísta. ¿Qué significa eso? Nuestra voluntad humana es diferente a la voluntad divina. Nosotros pensamos en nosotros mismos y queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Esa es nuestra cualidad. ¿Sabes quién es el padre de esta característica? Caín. ¿Recuerdas que Dios pidió un sacrificio? Y en ese sacrificio tenía que presentar un cordero. Caín dijo, bueno, yo no voy a presentar un cordero, yo voy a dar lo que yo quiero. Es decir, él tenía voluntad de ir a Dios, sí, pero no como Dios pedía, sino como él quería. Y yo creo que la primera religión, la religión opuesta a la voluntad de Dios, es la que fundó Caín. ¿En qué consiste su religión? Yo alabo a Dios, yo sirvo a Dios, pero hago lo que quiero, lo que a mí me gusta. Al final Dios tiene que aceptar. No importa el día, no importa cómo, no importa lo que haga, Dios me acepta. ¿Por qué? Porque estoy mencionando el nombre de Dios. Esa es la religión de Caín. Una religión que se aparta de la voluntad de Dios y quiere hacer lo que quiere y así quiere hacer la voluntad de Dios. Y tú sabes cuál es el final de Caín. Entonces, esa es nuestra voluntad humana, es egoísta. Número 2, nuestra voluntad humana es comodista. ¿Qué significa eso? En que los seres humanos buscamos acomodarnos en esta vida y preocuparnos solamente por el presente, sin mirar el futuro. Nuestra voluntad humana dice, vamos a acomodarnos acá. No importa si está bien o está mal, aquí nos acomodamos. ¿Recuerdas tú de Esaú? Esaú un día venía del campo. Sí, venía del campo muy cansado y muy hambriento. De pronto allí sintió el olor de unas lentejas. Yo también gusto de lentejas. Pero ahí Esaú no pudo resistir el olor de lentejas y se fue a su hermano Jacob y le dijo, mira, pídeme lo que quieras o dame un poco de lentejas, le dice. Y Jacob, que es muy astuto, le dice, está bien, yo no te voy a dar así gratis.
yo te voy a dar un plato de lentejas y lo que quieras, pero dame tu primogenitura. Entonces ahí viene la voluntad humana, comodista. Yo quiero disfrutar el momento. ¿Qué importa principios? ¿Qué importa primogenitura? ¿Qué importa bendición? Tú sabes que había una bendición especial para el primogénito en ese tiempo, muy especial. Él dijo, ¿qué me importa la bendición? Ya, si quieres, toma la primogenitura. Yo quiero disfrutar en este momento. ¿Y qué cosa sucedió? Él cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Esa es nuestra voluntad hoy. Nosotros queremos satisfacer nuestros sentidos, nuestro gusto, nuestro tacto, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro paladar. ¿Qué importa Biblia? ¿Qué importa lo que dice Dios? Yo me acomodo a la situación presente. Esa es nuestra voluntad ahora. Nuestra voluntad hoy es desobediente. ¿Recuerdas tú de Saúl? Desobedeció siempre a Dios, perdió la vida y perdió el trono. Y finalmente, la voluntad humana es ambiciosa. Judas vendió a su propio maestro por 30 piezas de plata. Eso es nuestra voluntad manchada por el pecado. Ahora, cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, con esta voluntad mía que está deteriorada por el pecado, yo encuentro que necesito del poder de Dios, necesito de transformación. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, yo tengo que tener por lo menos unas 4 características. Número 1, tengo que ser obediente. Y para ser obediente tengo que someterme a su palabra. Abel fue obediente a la palabra de Dios. Número 2, yo tengo que ser fiel. Fiel a lo que creo, fiel a mis principios. ¿Recuerdas tú de José? Un día estaba allí solo con la esposa de Potifar. Y la esposa le dice, mira, aquí nadie nos ve. Aquí podemos tener una relación oculta, secreta. Nadie se va a enterar. Y José dijo, ¿sabes cómo pecaría contra mi Dios? Él fue fiel. Es decir, hacer la voluntad de Dios demanda de fidelidad. Hacer la voluntad de Dios demanda de firmeza. Cuando Daniel estuvo allí en Babilonia, se le presentó todas las exquisiteces de ese momento, las cosas más ricas al paladar. Y Daniel 1:8 dice que él propuso en su corazón no contaminarse, porque hacer la voluntad de Dios demanda de firmeza, hacer la voluntad de Dios demanda de fe. Los 3 amigos de Daniel, cuando le amenazaron y le dijeron, ustedes van a ir a un horno de fuego, ellos les dijeron, no importa, sabemos que nuestro Dios nos libertará. Pero sabes, hacer la voluntad de Dios demanda de una decisión. Toda la vida tomamos decisiones y tomamos todos los días decisiones. En el libro de Josué capítulo 24, versículo 15, Josué invita al pueblo de Israel y hoy te está invitando a ti y a mí